Scripta manent, verba volant. Lo escrito permanece. Las palabras se las lleva el viento. Es un adagio medieval que parece tener su origen en un discurso pronunciado por Cayo Tito ante el Senado romano. En una época en que la comunicación era básicamente oral, las palabras escritas tenían escasa difusión, mientras que las pronunciadas podían llegar a muchos más. Gliptografía es una palabra surgida a partir de dos vocablos griegos, grabado y dibujo. Es una disciplina que ha conocido un importante auge en las últimas décadas. Su campo de estudio son los signos grabados sobre materiales duros, principalmente sobre piedra o revoco. Rasgar o dibujar grafito en los enlucidos de los edificios o en parajes naturales parece haber sido un impulso irresistible para hombres y mujeres de nuestro planeta durante milenios. Nuestra intención es dar a conocer las letras y dibujos rasgados en los enlucidos de murallas y baluartes ceutíes, siglos después de que sus autores desaparecieran. Estos humildes testimonios, indescifrables ya para nosotros en ocasiones, de mujeres y hombres cuyos nombres no quedaron fijados en los anales de la historia, son valiosos y singulares documentos que ofrecen preciosas claves para conocer sus anhelos, creencias y temores. A través de estas inscripciones y su estudio, nos acercamos a la vida cotidiana de los ceutíes del pasado, a su manera de comprender y entender el mundo. Frágiles evidencias de un pasado remoto, que corren un gran riesgo de desaparecer. Los grafitos históricos ceutíes. Hasta el momento, Ceuta constituía una anomalía dentro del panorama general de los estudios gliptográficos por las escasas referencias publicadas. El objetivo que impulsó la redacción de esta obra ha sido la confección de un inventario concebido como un instrumento para la gestión de este patrimonio. Y así nació el proyecto Scripta manent, inventario de los signos lapidarios de Ceuta. Para ello se han prospectado la totalidad de las fortificaciones de la ciudad y se han localizado 751 signos lapidarios. Muchos de ellos en lugares realmente inaccesibles. Además, se ha realizado un catálogo con la máxima información posible de cada uno de ellos. Surge a partir del conocimiento que teníamos de algunos signos lapidarios en la ciudad de Ceuta. Eso nos llevó a ver cómo eran, a intentar saber más de los mismos y tomamos conciencia de que era un patrimonio que se estaba perdiendo irremisiblemente. Los grafitos y las marcas de cartería son elementos muy frágiles y comprobábamos como a medida que íbamos haciendo visitas sucesivas, esto iban teniendo cada vez menor entidad, iban conservando peor. Así que decidimos hacer un inventario de los mismos, porque era el momento de hacer ese inventario, de tener esa oportunidad de poder hacer un listado para que por lo menos quedara la memoria de lo que teníamos. Y así surgió. Al principio creíamos que iba a haber solo algunos grafitos, pero la realidad nos desbordó rápidamente. Y tuvimos que centrar en elementos concretos en nuestra búsqueda. En primer lugar, solo sobre objetos inmuebles, o sea, solamente sobre edificios, sobre elementos amurallados. Después solo en la ciudad, o sea, en el espacio interfoso. E incluso dentro del espacio interfoso nos ceñimos exclusivamente a fortificaciones que tuvieran algún tipo de relación con la defensa. Parte todo de una conciencia de que es un patrimonio que íbamos a perder. O
sea, era el momento de hacerlo. ¿Lo hacíamos ahora o no lo podríamos hacer nunca? Y eso nos llevaba a plantearnos todo lo que habíamos perdido hasta este momento y todo lo que podríamos perder en el futuro, con lo cual por eso se tomó la decisión de actuar. La gliptografía se ha definido como la disciplina que se ocupa del estudio de las marcas, signos, trazos o graffiti, dibujados o grabados sobre las piedras de las edificaciones, en la propia cantera o durante su construcción, o incluso cuando el edificio ya ha sido terminado. En su etimología, la gliptografía lleva implícito la noción de grabar o rasgar. Pero no debe olvidarse que hay también signos lapidarios, tanto marcas como grafitos, pintados. Al tallarla, el artesano deja en la piedra 3 evidencias distintas de su trabajo. La primera es la forma que da el bloque para atender las necesidades de la construcción. La segunda son las huellas de las herramientas usadas, que ofrecen no solo información sobre la técnica de talla y el tipo de instrumental utilizado, sino que además en ocasiones aportan valiosas precisiones cronológicas para la datación de la fábrica. La última es una serie de signos que forman un lenguaje propio del oficio y que son talladas por el cantero, atendiendo a reglas precisas y propósitos diversos. Son estas últimas evidencias el objeto de estudio de la gliptografía. Además de a ellas, atiende al estudio de los grafitos, escrituras y dibujos trazados en las paredes de edificios históricos. Pues bien, a partir de esta definición genérica podemos ver la diferencia entre los grafitos históricos y las marcas de cantería. Y son las siguientes. Las marcas de cantería son realizadas por artesanos expertos con herramientas propias de su trabajo, mientras que los grafitos se llevan a cabo por personas de muy variados oficios, en circunstancias muy diversas y con instrumentos no específicos. Los grafitos son expresiones individuales no sometidas a reglas específicas, al contrario de las marcas de cantería. De ahí que no existan 2 grafitos iguales. A diferencia de ellos, las marcas sí se repiten y pueden aparecer incluso en la documentación de archivo. Este carácter no oficial es sin duda uno de los aspectos de mayor interés en los grafitos. Tienen pues los grafitos un gran valor documental, ya que representan la vida cotidiana de los ceutíes, sus miedos, sus inquietudes, sus opiniones políticas, es decir, su vida cotidiana. Esto explica el creciente interés que los grafitos han despertado en las últimas décadas en toda Europa, dando lugar a la creación de asociaciones, museos monográficos, exposiciones y a una producción bibliográfica abundantísima. Los signos lapidarios son un documento histórico de gran valor para profundizar en aspectos de las sociedades pretéritas difíciles de rastrear con otras fuentes. En ese sentido, su desaparición constituye una pérdida irreparable de nuestro legado histórico. Pero ¿cómo se ha llevado a cabo este estudio? ¿Y qué técnicas se han utilizado para catalogar los grafitos históricos? Nuestro interés principal era tener un registro de estos elementos y un registro que fuera fiable. La forma más común y más fácil de hacer este registro es a través de un acetato que se coloca sobre el grafito propiamente dicho, se dibuja sobre él los trazos que se identifican y luego a posteriori se le da un tratamiento y se obtiene una imagen a escala 1:1 de ese grafito, de ese elemento. Es la forma más habitual y la que da mayores garantías. Pero a veces esto no es posible, a veces los grafitos no son accesibles. Están a una altura tal o están en un lugar que no es posible alcanzar físicamente a ellos. Entonces lo que hemos realizado han sido una serie de fotografías de alta resolución que luego han sido tratadas con una serie de programas para eliminar las distorsiones y los elementos que podían efectivamente distorsionar esa imagen y luego se calcan digitalmente. Y luego hay otros casos que son extremos, que son
cuando solamente disponemos de la fotografía del grafito. En el caso de la galería de Mina y Contramina, actualmente no podemos hacer una inspección de ella, con lo cual lo único que conservamos son algunas fotografías que ciertos autores hicieron de ellas cuando estaban abiertas. ¿Qué hemos hecho en esos casos? Pues fundamentalmente digitalizar esa fotografía, intentar rectificar digitalmente lo que hemos podido y dibujar sobre ella. Pero en este último caso esos no son más que croquis, no tienen esa fiabilidad, ese registro exacto del que hablamos antes. Pero aún así son útiles hasta tanto no podamos acceder a estos lugares. La ciudad estaba dividida en 4 recintos: el Hacho, la Almina, el Istmo que corresponde a la ciudad y el campo exterior. Ahora mismo nos encontramos en la Puerta de Santa María, la puerta norte de la ciudad, teniendo otras 3 más: la puerta del Puente de Cristo, la de la Almina y de la Ribera, llamada antiguamente la Ribera del Pescado. Se trata de una ciudadela o plaza fuerte, de planta casi rectangular, con un perímetro aproximado de 1,35 kilómetros y una superficie algo inferior a 9 hectáreas. Ocupa la zona más baja y llana de la población, el Istmo, que liga la península ceutí con el continente. Limita al sur y norte con las aguas de ambas bahías. Al este con el foso seco que la separa del segundo recinto o Almina. Y al oeste con la muralla real y fortificaciones exteriores del frente de tierra. De hecho, los primeros datos que tenemos de la ocupación permanente de este lugar se remontan al siglo VII a.C., con la instalación de un asentamiento de época protohistórica muy relacionado con las poblaciones fenicias del otro lado del estrecho. A continuación, en el siglo VI es conquistada por los bizantinos. Justiniano intenta reconstruir el Imperio Romano, o sea, volver a tomar todas esas zonas en las cuales el Imperio Romano había tenido poder, y en este programa de renovación del imperio, alcanzar el occidente, alcanzar el último extremo del occidente, era de alguna manera llegar a la meta, culminar al punto hasta donde había alcanzado el Imperio Romano. Y ya en el 709 pues tenemos el episodio de la llegada de las tropas islámicas, con las que Julián firma un pacto y acaba pasando la ciudad a dominio musulmán. Durante la época musulmana los primeros siglos son bastante desconocidos, pero en el 931 la ciudad es conquistada por el Califato Omeya de Córdoba. La ciudad tiene una importancia estratégica singular porque permite controlar el paso entre la península ibérica y el norte de África, y Abderramán III entiende que es vital para Al-Ándalus tener posesión de este puerto. Abderramán III, décadas después, llegará en la conclusión de que es preciso fortificar Ceuta, y entonces cuando se construye la muralla califal, dentro de la cual pues quizá el elemento más destacado, el más notable, sea la puerta califal, descubierta hace unos años, que tiene su fin en 1415 con la conquista de los portugueses, que precisamente llamados o atraídos por esa fama que tenía la ciudad, por esa riqueza, deciden hacer un hecho de conquista en Ceuta, y así es como la ciudad pasa a manos lusitanas. Entonces el rey portugués João III ordenó a los ingenieros la construcción de nuevas defensas en varias de sus posesiones norteafricanas, incluida Ceuta, adaptadas a los nuevos avances del arte de fortificar, caracterizado por la utilización de frentes abaluartados. Preveía también aumentar la fortaleza del frente occidental mediante la apertura de un foso que comunicase las aguas de las bahías norte y sur. Pero será a partir de 1694, con el asedio de la ciudad por parte de Moulay Ismail, de las tropas de Moulay Ismail, cuando comenzarán a realizarse una serie de fortificaciones exteriores, a consolidar esos elementos que ya antes se habían apuntado, pero que solamente estaban realizados con elementos precarios, y ahora cuando se consolida. Básicamente lo que se trata es de hacer nuevas líneas de fortificación adelantadas que vayan alejando progresivamente al enemigo del núcleo principal de la ciudad, para que se vea menos afectado. Y así empieza a construirse una serie de líneas prácticamente paralelas entre sí, que lo que van haciendo es adelantando esta defensa de Ceuta. Se trata de una construcción muy singular,
porque se realizan cuando la ciudad está siendo sitiada, es decir, se realizan en condiciones durísimas y con momentos de éxito y con momentos de fracaso y pérdida de muchas vidas también. Diversos elementos han sufrido pérdidas considerables de sus volúmenes, en tanto que otros han desaparecido por completo. Pero a pesar de estas mutilaciones, mantiene este recinto un alto valor patrimonial. Los grafitos localizados han sido 717, más del 95% de los signos lapidarios identificados. La calidad de estas representaciones es muy dispar. Así encontramos desde detallados y precisos dibujos o esmeradas caligrafías, hasta en el extremo opuesto, simples trazos y líneas tan descuidadamente hechos que difícilmente pueda nunca determinarse la intención que los guió. Pero ¿cómo se hicieron estos grafitos? ¿Y qué herramientas se utilizaron? Los más numerosos son incisos. Para su trazado se utilizan instrumentos de punta muy afilada, aunque en ocasiones las líneas son gruesas, indicando el uso de un instrumento de punta roma. También se han identificado otros en los que se dibujan trazos muy anchos, conseguidos posiblemente gracias a una cuidada y progresiva labor de rebaje del enlucido. En general se realizan a mano alzada, aunque también hay ejemplos que muestran la utilización de instrumentos tales como el compás. En algunos casos se aprecian restos de rebabas, que indican su ejecución cuando el mortero se encontraba aún fresco, ofreciendo con ello un precioso indicio para su datación. En el resto el grafito fue trazado sobre el revoco ya endurecido, por lo que no es posible determinar con precisión su cronología, más allá de indicar que son posteriores al momento en que los lienzos que lo soportan fueron levantados. A diferencia de las marcas de cantería, que se concentran y realizan normalmente en sillares, localizados cronológicamente en un periodo muy concreto, que es mediados del siglo XVI, los grafitos los podemos encontrar por todas las fortificaciones y corresponden a un periodo cronológico muchísimo más amplio. Allí donde no aparecen, su ausencia debe vincularse a las propias vicisitudes históricas de cada elemento, pero sobre todo a intervenciones contemporáneas que al eliminar los revocos los hicieron desaparecer. Comenzaremos nuestro paseo en el Foso Seco de la Almina, ubicado en el propio centro de la ciudad de Ceuta. Los grafitos de armas blancas son frecuentes tanto en la península ibérica como en el norte de África. Normalmente son representaciones bastante simples de armas blancas, cuchillos, puñales, a las que en contextos carcelarios se les ha atribuido un papel de talismanes para ahuyentar desgracias. En la muestra estudiada hemos podido identificar 3, todos en el Foso Seco de la Almina. Los más detallados son estos, que muestran una hoja triangular de considerables proporciones y un mango corto. Podemos apreciar en el boceto de este grafito la semejanza que tiene con el típico cuchillo español de esta época. Deben datarse a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. Casco de embarcación navegando a la izquierda, representado en doble perspectiva. Se dibujan las tablas del armazón mediante un reticulado, un ancla y algunas ondas o cabrestantes. Podemos encontrar grafitos numéricos que representen fechas, aunque no siempre con toda seguridad. También 4 han sido documentados en el Foso Seco de la Almina, entre los que cabe destacar el compuesto por 7 cifras: 1934815. Continuamos nuestro paseo por los grafitos de Ceuta, acercándonos a pocos metros de donde acabamos de estar, más concretamente en los restos de la cerca califal, frente al Museo de la Basílica Tardorromana de Ceuta.
Allí, en los restos de la muralla omeya, podemos ver otro grafito, el que muestra Sam, enmarcado por una cartela rectangular, trazado sobre un sillar en una de las torres de la muralla omeya. El número más numeroso de grafitos se encuentra situado en las murallas reales de Ceuta, hacia donde nos dirigimos. Los grafitos navales son abundantísimos. Vemos representaciones muy esquemáticas que contrastan, por ejemplo, con otras muy detalladas y realizadas con notable pericia. Generalmente se representan de perfil, navegando con sus velas desplegadas. Destaca la concentración de estos motivos en la cubierta del baluarte de la bandera y en los merlones de la cortina de la muralla real, en un lugar con una vista privilegiada sobre el puerto situado en la bahía norte. Navío navegando a la izquierda, posiblemente con castillo de popa y algunas líneas que representan la arboladura. Remolca un bote. Grafito de un navío bastante perdido con casco alto y rayado y dos mástiles con vela latina y bauprés. Perdido en parte y oculto por la elevación de la cota del terraplén, conserva un mástil de mayor tamaño y uno más pequeño, ambos con vela latina. Embarcación navegando a la derecha, de casco alto, sobre el que se dibujan líneas diagonales, posiblemente representación de remos. Tiene tres mástiles con velas cuadradas, alguno rematado por un gallardete. A popa se dibuja otro más. Atendiendo a estas representaciones, podemos hacernos una idea de cómo eran los barcos que frecuentaban el puerto de Ceuta y sus características. La identificación de los tipos de navíos representados y de sus principales características técnicas resulta compleja. Algunas son representaciones muy esquemáticas, difíciles de interpretar, pero parecen dibujar barcos de cabotaje de un solo mástil, velas latinas y pequeño tamaño. Todos los navíos incluidos en este apartado deben fecharse en el siglo XVIII o poco después. Tan solo nos encontramos un grafito con representación animal. Se encuentra aquí, en la cubierta de la muralla real, en uno de sus merlones. Se trata de un néquido caminando a la derecha sobre el que cabalga un jinete. Este último prácticamente perdido. Bajo la figura una línea parece representar el terreno. La pérdida del revoco impide saber si se trataba de una figura aislada o de la representación de una escena. Destaca tanto su pequeño tamaño como su trazado, que muestra una escasa pericia en la representación de las proporciones del caballo. Solo 5 de los grafitos representados son caracterizados como vegetales. Algunos son muy simples, sin embargo otros son extremadamente realistas. Destaca especialmente este, que representa un pedúnculo que sostiene una flor abierta de la que se representan con detalle pétalos y estambres. Nos dirigimos ahora al baluarte de San Pedro, en el mismo recinto de las murallas reales. Entre los grafitos más simples nos encontramos la representación de una figura humana con los brazos extendidos. Este grafito es inciso y posterior a 1775. También en el baluarte de San Pedro deben reseñarse dos. Otro de un nombre completo de difícil lectura, G. Botín Gregor. Y un cuarto en el que se distingue Mahón.
Bajo el epígrafe de cuentas se catalogaron una serie de objetos que, formando seriaciones, como cuentas de rayas, contabilizaban sucesos o diversos objetos. En el caso de los sucesos, por ejemplo, los cañonazos del enemigo. Su simplicidad y amplio uso hacen que se trate de uno de los grupos más numerosos. Los más abundantes son grupos de trazos cortos y paralelos, generalmente verticales, a veces cruzados por otros horizontales. Nos dirigimos ahora al frente de la Valenciana, situada en el conjunto de las murallas reales. Los grafitos arquitectónicos son relativamente escasos. Nos representan bocetos arquitectónicos de edificios o, como en este caso, un arco apuntado. 13 han sido incluidos en este grupo, correspondiendo en su mayor parte a arcos de distinta naturaleza y complejidad. Son trazados normalmente con ayuda del compás y van desde sencillos esbozos, apenas 2 semicírculos concéntricos con algunas líneas verticales, todos ellos datados en 1772. Aquí en el frente de la Valenciana se ha localizado una diana de notables proporciones, utilizada sin duda para entrenar la puntería de nuestros soldados. Además, como se puede ver, el centro está notablemente impactado. Está formada por diferentes círculos concéntricos, trazados con compás y separados aproximadamente 1,5 centímetros entre sí, que son cruzados por otras líneas, bien elementos de subdivisión de esta o restos de otros grafitos perdidos. Navío navegando a la derecha con casco bajo y un único mástil. A popa parece distinguirse una carroza redonda. Casco alto de embarcación navegando a la izquierda. En el casco, diversos trazos lineales. Nos dirigimos ahora a través de este incomparable sistema de fortificación al baluarte de Santa Ana. En estos lienzos podemos encontrar grafitos que son letariformes, es decir, compuestos de letras, con frases, numéricos o incluso combinaciones de ambos. En total se han documentado 169 grafitos de este tipo. Pueden ser interpretadas como iniciales de nombres o como palabras que no llegaron a escribirse completas o se han perdido por razones diversas. La caligrafía empleada y su ubicación permiten la datación de algunos en el siglo XVIII o XIX, pero en otros casos se trata de grafitos claramente contemporáneos. El resto son letreros con una o varias palabras, en muchos casos posiblemente nombres de los que solo de muy pocos es posible realizar una lectura, siquiera parcial debido a su estado de conservación. En el de Santa Ana destacaremos 3. El primero es una anotación en varias líneas, donde se distinguen solo algunas letras y números, en una de las garitas. El segundo, en las caballerizas, es un grafito de notable tamaño que conserva únicamente Connell. El último dice Elías, y es claramente fechable en la segunda mitad del siglo XX. Entre los letreros son 4 los identificados como de carácter religioso.
Los números 228 y 296 están en el baluarte de Santa Ana y dicen Ave María. Con motivos vegetales, podemos encontrar dos más en el baluarte de Santa Ana. Es un pedúnculo y una hoja lanceolada. Todos fechados a partir del siglo XVIII. Y este otro, que dibuja una barroca decoración floral, quizás parte de un conjunto hoy perdido. Se trata de un tallo horizontal con diversas hojas que remata en una flor. En la zona sur del recinto de las murallas reales podemos encontrar la contraguardia de San Javier. A ella nos dirigimos para poder ver y localizar otra serie de grafitos. Podemos ver ahora con la tecnología dron estos gráficos ocultos para todos hasta ahora. Se localiza un nombre propio, Joaquín. Quizás relacionados con los dos situados a gran altura, junto al cordón magistral, lo que es indicativo de su realización bien en el momento de la construcción de este muro o en una de las reparaciones que fueron llevadas a cabo. Acabaremos nuestro paseo por los grafitos de Ceuta en las galerías de minas y contraminas. Fundamentalmente estas minas y contraminas se llevan a cabo durante el cerco de Muley-Maíz, de 1694 y 1727, la gran mayoría de ellas. Y la gran mayoría de ellas no son homogéneas, sino que están concentradas en determinados lugares. Con lo cual, claro, en esos puntos básicos, estratégicos, en los que se intenta alejar o bien el emplazamiento de las baterías enemigas o bien acercarse a la ciudad. El grupo de minas y contraminas que va creándose a lo largo de tantísimos años, lo que van provocando es un dédalo de laberintos, de túneles a diferentes niveles, con diferentes trayectorias, que lo que tienen como consecuencia es que en Ceuta, al final, en la zona de las puertas del campo, lo que hay es un auténtico laberinto de túneles y a diversas alturas, unos con agua, otros sin agua. Si durante el cerco de Muley-Maíz las batallas en superficie fueron muy duras y fueron muy cruentas, bajo tierra, en el subsuelo, se desarrollaba otro escenario de batalla. Es lo que conocemos como galerías de minas y de contraminas. Una galería de minas no es más que un túnel realizado por el atacante que intenta acercarse al pie de las murallas para poder volarlas. O sea, el objetivo es llegar sin ser visto hasta el pie de la muralla, poder poner una carga explosiva, hacerla explosionar y derribar las murallas. Paralelamente, los sitiados, los defensores, intentan contrarrestar esto, haciendo sus propias galerías que van al encuentro de la otra e intentan cortarle ese acercamiento. Si un enfrentamiento en campo abierto es muy duro, tenemos que imaginar lo que sería un enfrentamiento en esos lugares en que estas minas y contraminas se encontraban, en espacios de menos de 1 metro, donde uno se jugaba la vida contra un enemigo que no conocía. Claro, esto crea una gran sensación de inseguridad, de miedo, ¿no?, de angustia, y esto se refleja en algunos de esos grafitos que aparecen en estas minas, donde las personas intentan dejar al menos el recuerdo de su nombre, simplemente, de la fecha que estuvieron, o simplemente hacer una invocación religiosa pensando que pueden perder la vida en cualquier segundo.
este laberinto quedó en buena medida olvidado hasta que con la construcción de la Sala Municipal de Arqueología en los actuales Jardines de la Argentina, una remodelación que se hizo para construirla, pues aparece en uno de estos túneles y gracias al empeño de don Carlos Posada consiguió hacerse una exploración de buena parte de estos minas y contraminas, y luego continuado por don Emilio Fernández Sotelo cuando tomó la dirección de la Sala Municipal de Arqueología, que permitió hacer un plano de las mismas que puede confrontarse con planos históricos que tenemos, y eso ha quedado en el inconsciente de los ceutíes de una manera muy honda, porque cualquier persona de esa generación recuerda esas minas. Pues hizo una campaña muy buena y muy interesante de hacer que los escolares se acercaran a la Sala Municipal de Arqueología. Entonces fueron exploradas y acondicionadas para su visita pública. Trasladado el museo a su actual emplazamiento en 1994, el edificio de la sala fue demolido y el acceso a las galerías clausurado, razón por la cual no han podido ser prospectadas. Por ello, hemos debido basarnos para la identificación de estos grafitos en una colección de fotografías conservada en el Museo de Ceuta y en el archivo personal de Carlos Posada Mon. El estudio de esta documentación ha permitido la identificación total o parcial de 38 grafitos. A mi espalda, la luneta de San Felipe, lugar donde se ubicó una de las famosas puertas del campo. Bajo nuestros pies, parte del sistema de minas y contraminas, donde se localizó uno de los grafitos mejor detallados, una figura semejante a una botella con dos asas, flanqueada por dos figuras antropomorfas. La de la izquierda parece cubrir su cabeza por un tocado. Pudiera ser incluso una representación del cabello. Viste una prenda entallada en el torso y falda corta. Su brazo izquierdo se adelanta hacia la otra figura, ofreciéndole un objeto rematado por un gallardete triangular. La segunda figura, de tamaño algo mayor, luce un extraño tocado en la cabeza y viste una túnica larga que cubre el cuerpo hasta más allá de las rodillas. Desde sus zapatos, una cuerda o cadena la liga a una de las asas de la botella central. Ambas figuras tienen dibujados sendos trazos a sus espaldas que quizás quisieran representar alas. No puede asegurarse si todos estos elementos fueron trazados en un mismo momento o son el resultado de añadidos posteriores a grafitos preexistentes. En este otro podemos ver una embarcación de trazado muy cuidado, navegando a la derecha. Arboladura de 3 palos engalanados con gallardetes y jarcias. Sobre el casco, en la proa bandera cuadrada y en la popa mástil con gallardete. A la popa aparece un tendel o carroza cuadrada, representado en doble perspectiva, lateral y trasera. También se puede ver la hilera de remos, quizás una galeaza. Este grafito es posterior a 1730. La variedad formal de los grafitos es diversa. Lo hemos dividido en 16 grupos, pero en ocasiones la adscripción a uno u otro grupo es muy complicada debido a su estado de conservación. Pueden interpretarse como afirmaciones de identidad, de un afán de sus autores por perpetuar la memoria de su existencia. Reflejan la existencia, en contra de lo que cabría pensar, de un número relativamente importante de individuos que saben leer y escribir, lo que excluye la consideración de los grafitos como una expresión exclusivamente de las clases populares. Fomentar su estudio y garantizar su conservación es sin duda obligación de las administraciones encargadas de su tutela. Pero la conservación de estos grafitos
es cosa de todos los ciudadanos, para que las generaciones venideras puedan disfrutar de la vida cotidiana representada en estos trazos de los ceutíes que nos precedieron siglos atrás.